presentamos a continuación una ponencia en donde describiremos los significados posibles acerca del concepto de entorno mediado de enseñanza-aprendizaje. Desde que se han comenzado a incluir las TIC en el campo de la educación, diferentes autores reconocen una desproporción entre el desarrollo que ha habido a nivel de recursos, de herramientas y la reflexión teórica en relación a esos recursos. Y esto se hace muy evidente cuando analizamos este concepto de entorno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entorno? ¿Sí? Hay muy poca reflexión teórica en relación a ello. Entonces, esta ponencia intenta traer algo de luz para poder analizarlo. ¿Por qué? Porque sobre este concepto, no hay un desarrollo ni una claridad conceptual. Podríamos decir que el entorno hace referencia al contexto, a los espacios que se diseñan para enseñar y para aprender, y que cuando hablamos de entorno mediado, básicamente estamos refiriéndonos a que incorporan recursos de tipo tecnológico, herramientas tecnológicas. Pero ¿en qué pensamos cuando pensamos en el concepto de entorno? Y sin duda diferentes personas piensan diferentes cosas. Y pensando en estas diferentes cosas, o haciendo foco en diferentes variables del proceso de enseñar y de aprender, surgen diferentes concepciones de entornos. Hablamos de un entorno de aprendizaje, hablamos de un entorno mediado, y ahí estamos poniendo el foco en los recursos o en las herramientas que median el proceso. Hablamos de un entorno de aprendizaje constructivista, y aquí, como ya vamos a ver más adelante, nos estamos focalizando no en las herramientas, sino en la concepción que subyace al diseño de ese espacio o de ese contexto. Hablamos de un entorno virtual de aprendizaje. Muchos utilizan la sigla EVA, entorno virtual de aprendizaje, para referirse específicamente a las plataformas que sustentan o que utilizan para armar sus aulas virtuales. Y desde hace un tiempo ha surgido un nuevo concepto, el de entorno personal de aprendizaje, o más conocido por sus siglas en inglés, PLE, Personal Learning Environment. Vamos a ir desarrollando cada una de estas concepciones, pero si ustedes se fijan, si bien el concepto de entorno aparece en todas estas frases o en todos estos conceptos, en cada uno de ellos refiere a cosas diferentes. Hay dos autores que definen un poquito qué vamos a entender por esto de entornos. Ellos señalan que es un lugar, un espacio, una comunidad o una sucesión de hechos que promueven el aprendizaje y que estaría compuesto por 4 dimensiones. Una dimensión social, una dimensión física, haciendo referencia a las cuestiones organizativas, una dimensión técnica, haciendo referencia a los recursos y a las herramientas, y una dimensión didáctica, es decir, cuáles van a ser los objetivos, los contenidos, pensar previamente cuál es el objetivo de enseñanza que yo quiero para ese grupo. Y señalan también que en ocasiones el entorno de aprendizaje está definido por el espacio en términos de herramientas, y por las convenciones establecidas en ese espacio, pero que sería la dimensión didáctica, es decir, las variables sobre el rol que va a ocupar el alumno, el rol del docente, qué actividades le voy a proponer, con qué objetivos, qué contenidos, todas estas cuestiones que hacen en la dimensión didáctica, las que convertirían a un entorno, a un contexto, a un conjunto de herramientas, en un entorno de aprendizaje, o más específicamente de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, volvemos a esta idea. ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿En las herramientas? ¿En los recursos? ¿En el proceso de enseñar y de aprender? ¿En la dimensión didáctica? ¿En la dimensión tecnológica? Ahí es donde está el dilema y la cuestión clave para poder posicionarnos y decir de qué voy a hablar cuando yo hable de ahora en más de un entorno, ¿sí?
Autores como Esteban, por ejemplo, hablan de entornos de aprendizaje constructivista. Y aquí queda claro que el planteo que hace este autor sobre el concepto de entorno está focalizado en el modelo psicopedagógico teórico que subyace a su postura. Es decir, ¿en qué dimensión focaliza él la atención? ¿En las herramientas? No, en la dimensión didáctica, ¿sí? Es decir, él está haciendo referencia al entorno, a un entorno que va a estar construido desde una concepción constructivista, más allá de las herramientas que se utilicen. Otros autores, como Honrubia y sus colaboradores, en general, cuando hablan de entorno virtual de aprendizaje, y más específicamente utilizando las siglas EVA, focalizan en las plataformas educativas, que puede ser Moodle, WebCT, Claroline, Doqueos, Educativa aquí en Argentina, ¿sí? Hacen referencia específicamente a la herramienta, y no solamente a la herramienta, sino a las plataformas educativas, estas plataformas que nos permiten diseñar y crear aulas virtuales. Pero estos autores no focalizan en la dimensión didáctica o en la concepción de aprendizaje que subyace, o en las cuestiones más referidas a los objetivos, a los contenidos, a las actividades que les voy a proponer, sino específicamente en la herramienta, ¿sí? Entonces vemos que ellos hacen foco en la dimensión tecnológica. Piensan primero en el qué recurso voy a utilizar para pensar luego en el qué les voy a proponer a los alumnos en ese contexto. Bien. Hay otros autores como Guerrero que también hablan de entornos virtuales de aprendizaje, y por ahí utilizan esta sigla EVA, pero haciendo referencia a los instrumentos, sin especificar si van a ser utilizadas las plataformas para generar aulas virtuales u otras herramientas, pero sí haciendo foco en la mediación instrumental, es decir, cómo estas herramientas y estos recursos van a mediar el proceso. Volvemos a hacer foco aquí en la dimensión tecnológica, pero estos autores no hacen referencia específicamente a la creación de aulas virtuales o a las plataformas, sino a cualquier herramienta que pueda ser utilizada para crear ese entorno virtual de aprendizaje, que pueden ser herramientas propias de la web 2.0, como puede ser la combinación por ahí del uso de Facebook, más un blog, más una red social, más los recursos de Ning, por ejemplo, ¿sí? O ahora incorporar Twitter, o todos los recursos que vienen para los dispositivos móviles, ¿sí? Pero volvemos a hacer foco en que lo prioritario es la dimensión tecnológica. Quienes diseñan los entornos desde esta mirada dicen: ¿qué herramienta voy a utilizar? Y después piensan, en un segundo lugar, qué es lo que quiero enseñar y cómo lo voy a enseñar. Un cuarto concepto de entorno, ya no focalizando en el proceso de enseñanza, aprendizaje, sino posicionándose solo en el aprendizaje, es este concepto de entorno personal de aprendizaje, o PLE. Uno de los autores que explica muy claramente qué sería un PLE es Adel, y esta concepción de entorno focaliza en el autoaprendizaje y el aprendizaje autorregulado. Básicamente, yo como persona en particular, utilizando todas las herramientas que me provee la web 2.0, internet y todos los recursos que allí se ofrecen, diseño mi propio camino de autoaprendizaje. Es decir, selecciono una serie de recursos, una serie de herramientas, una serie de personas, los uno y diseño mi propio PLE, mi propio espacio para seguir aprendiendo sobre el tema que me interesa. Aquí estos autores focalizan en la dimensión pedagógica y social de ese proceso de aprender. Pero recordemos que hacen foco solo en el aprender, ¿sí? No en el proceso de enseñar y aprender. Entonces, volviendo a estas ideas iniciales, a partir de la recopilación de diferentes autores, se podría concluir que ¿qué vamos a entender por entorno? Y va a variar, ¿sí? Dependiendo del foco en donde centremos el proceso, ya sea en el enseñar-aprender, estaríamos en condiciones de identificar entornos de enseñanza-aprendizaje. Pero si centramos la idea solo en el aprendizaje, estaríamos hablando de
entornos personales de aprendizaje, ¿sí? Por otra parte, cuando pensamos en un entorno de enseñanza-aprendizaje, no necesariamente nos estamos refiriendo a las aulas virtuales que se diseñan a partir de una plataforma educativa. Podemos pensar también en el diseño de entornos utilizando herramientas propias de la web 2.0. Esto que hablábamos de grupos de Facebook, de blog, de wikis, ¿sí? Utilizar todos los recursos que me provee la red de internet para crear ese entorno. Bien, pero creo que lo importante y lo que tenemos que priorizar es no qué herramienta o qué recurso voy a utilizar, sino más bien cuál va a ser la concepción desde la cual yo voy a diseñar ese espacio, ese contexto para que mis alumnos aprendan. Bien, entonces, es muy importante tener siempre como referencia primera en el momento de pensar que voy a incluir ciertos recursos o ciertas prácticas de virtualización en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta que los recursos tecnológicos ya no son identificados por los autores como la principal variable en el momento del diseño, ¿sí? Sino que se deben pensar múltiples variables, entendiendo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso sistémico, que tenemos que priorizar quiénes son nuestros estudiantes y cuál es el objetivo que nosotros perseguimos para esa acción formativa. Por eso, lo más importante es definir qué es lo que quiero lograr con mis alumnos, para qué voy a generar una instancia de virtualización y recién después pensar luego cómo hacerlo y con qué herramientas, ¿sí? Entonces, de ahora en más, cuando pensemos en entornos virtual de aprendizaje, por favor, no lo asociemos de manera directa a un aula virtual o a una plataforma como la que puede ser Moodle, Claroline o educativa, ¿sí? Sino que pensemos más bien en cuál va a ser la concepción desde la cual voy a diseñar ese espacio, ese entorno, ¿sí? Ese contexto para enseñar y para aprender, que si bien incorpora recursos tecnológicos, no son el foco o la clave de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje.